Hola, hola, hola. Hoy te voy a enseñar a recrear este retrato. Vamos a la intro y empezamos. Ok, ya pasamos la intro, así que ahora vamos a hacer la foto y vamos a recrear este retrato de Irving Penn a Pablo Picasso. Vamos allá. La cabeza acá. Seguime. Eso, encorvate más. Un poco más hacia acá la cabeza, no tengas miedo. Ahí va, esconde la pera dentro del... Más bien levantando que bajando tanto la barbilla. Levanta los hombros o llévate hacia arriba un poquito el cuello. Gesto, 1, 2, acordate el gesto, va. Genial. Y así tenemos la foto terminada y espero que les haya gustado este video. Mentira. Esta parte del video era solamente para estos ansiosos que no son capaces de estar sentados un rato mirando y aprendiendo a gusto en sus casitas. Si sos de los que no querés esperar, acá tenés la foto hecha. Si sos de los que te gusta aprender, todo lo que viene ahora es cómo llegamos a hacer esa foto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Rodrigo Lancilota, soy fotógrafo e iluminador y hoy vamos a recrear el retrato que le hizo Irving Penn a Pablo Picasso. Lo interesante de todo esto es un poco la historia. Realmente Pablo Picasso no quería hacer un poco ese retrato, fue un poquitito esquivo, se portó bastante mal con Irving Penn, pero salió uno de los mejores retratos que se le hicieron a Picasso. Ahora sí, vamos a empezar y voy a mostrarte el proceso completo por el cual hice y logré esta foto así como quedó. Lo interesante de todo esto y lo más importante es entender cuáles son las dificultades que podemos tener o que podemos encontrarnos a la hora de recrear este retrato. Vuelvo a decir siempre lo mismo, la idea no es hacerlo exactamente igual, sino hacer una recreación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este retrato fue hecho en un lugar, un espacio muy distinto a este que tenemos acá, por lo tanto no es tan fácil que nos vaya a salir exactamente igual. Número 2, este retrato en particular fue hecho con luz natural, pero tiene algunas cositas que quiero que las descubramos juntos en el camino. Así que vamos a intentar hacerlo de buenas a primeras y vamos a ver qué es lo que logramos y después vamos a ir corrigiendo todos los errores que puedan surgir. Vamos allá. Voy a estar trabajando con una Sony Alpha 7 IV con un lente 24-70 f2.8 G Master 2. Es una cámara que tiene muchísima definición, muchísima nitidez, por lo tanto, cuando pasemos ahora a ver en Capture One qué es lo que está pasando por la imagen, vamos a llevar esta foto a un blanco y negro, evidentemente, y vamos a degradar la imagen como hicimos en otras recreaciones anteriores. Vamos a ver qué pasa. Bien, lo primero que voy a hacer es hacer una foto inicial. Voy a ver qué es lo que obtengo, sin preocuparme demasiado. Y lo que obtengo, si bien me gusta, la verdad que está bastante parecido a lo que buscamos, voy a hacer una pequeña comparativa y lo que voy a ver es justamente cómo es foto a foto, lado a lado, para ver realmente cómo podemos acercarnos lo más posible a través de el manejo de la luz, a través del manejo de la luz en el fondo, a través de la actitud de nuestro modelo, que después se lo voy a presentar, y vamos a ver cómo llegamos a algo lo más parecido posible. Bien, si yo pongo cara a cara estas dos imágenes, me voy a dar cuenta que pasan varias cosas. La primera de todas es que la posición, o la pose de Damián, no es exactamente la misma y no es exactamente el mismo ángulo en el cual está tomada la foto de Irving Penn. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo primero que voy a hacer es corregir un poco la luz y la estética, porque la pose es lo último que voy a corregir, sobre todo en este caso, porque si yo ahora le hago la pose perfecta y vuelvo a hacer la foto y la luz no está, no tiene ningún sentido. Entonces, así que voy a buscar una pose más o menos, voy a corregir apenas la posición de la cabeza y a partir de ahí voy a buscar la luz que tenemos en el retrato. Voy a intentar acercarme lo más posible. Para eso voy a tomar la estrategia de llevar esta primera foto que hicimos a un blanco y negro para tener una idea de volúmenes, de contraste, de brillos en la piel, de los colores de piel y cómo acercarnos lo más posible desde el color, desde la falta de color, del volumen del blanco y negro a la estética que tiene la foto original. Así que voy a empezar a tocar un poquitito en Capture One y hacer una pequeña edición. Bien. Teniendo como referencia la foto original, lo primero que voy a hacer es ir a ajustes, voy a habilitar el blanco y negro
y de ahí va a empezar toda nuestra edición, porque desde acá es donde yo sé cómo está la imagen. Si ustedes se fijan, lo primero que vamos a ver en esta foto que hicimos es que parecía, en color se parecía bastante, en color estaba bastante parecida, y al pasarla al blanco y negro, algo no funciona. Lo primero que no funciona es la cantidad de luz que le llega a la piel, ¿sí? Lo segundo que no funciona es la pose. Lo tercero que no funciona es el sombrero, que no es igual y no lo va a hacer, pero bueno, es el que conseguimos para hacerlo, la idea es recrearlo. Pero vamos a ir primero arreglando desde la toma directamente esta luminosidad que nos está faltando, todo esto que está pasando. En cuanto a contraste, si se dan cuenta, estamos más bajos de contraste que lo que está la toma original. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer ahora es marcar la Capture One, que quiero que todos estos ajustes, que son solamente pasarla a blanco y negro, que hice hasta ahora, los pegue automáticamente en las próximas tomas que haga. Entonces vamos a ir regulando. Bien, le doy entonces, vamos a dejar de tomar esta, la seleccionamos, le doy a copiar y a partir de ahora las fotos que yo haga van a tener en principio los mismos ajustes pegados. Lo primero que dije que me faltaba era contraste, así que lo que voy a hacer es usar directamente la distancia de la luz para generar más contraste. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Si yo acerco la fuente de luz, lo que va a estar pasando al acercar la fuente de luz es, primero, voy a ganar más cantidad de luz porque estoy acercándome, estoy haciendo que la caída de la luz, que la pérdida de luz sea menor, y número dos, voy a generar más contraste, que es lo que necesito en esta imagen. Así que lo primero fue este ajuste, vamos a probar, a ver cómo sale. Desde acá quizá voy a hacer un ajuste en toma para tener algo un poquito más parecido a lo que teníamos con la foto de Irving Penn. Y un poquito más cerca también voy a aprovechar que el desenfoque del fondo sea mayor. Le voy a pedir a Dami, seguime con tu cabeza, la mano mía. Bien, ahora la cabeza quiero que hagas esto, justo al contrario. Ahí, baja penitas la barbilla, ahí. Y desde ahí ensayemos ese gesto que hacía él como de no me molestes y demás. Siempre la vista al lente, ¿va? Eso es, 1, 2, va. Perfecto, relax. Vamos a ver qué obtenemos ahora. Bien, ahora voy a volver, el gesto que está haciendo Damián está ideal, está genial. Así que lo que voy a hacer es poner la comparativa de nuevo con la original. Y fíjense que desde el gesto estamos mucho mejor, pero pasa algo. Pasa algo y es que todavía, por alguna razón, me falta mucho contraste en la zona oscura de la foto original. Bien, entonces como ya estoy demasiado cerca de Damián, la cantidad de luz todavía está por ahí, pero me falta. Voy a hacer dos cosas. Lo primero es, voy a subir un poco la cantidad de luz que le está llegando a Damián, voy a cambiar un poquitito la posición y voy a acercar bastante más el relleno negativo para generar más contraste. Con todo esto debería lograr algo más parecido a lo que tenemos. Vamos ahí. Espero que no se me meta en el encuadre. Lo bueno es que es un encuadre cerrado. Voy a subir. Estamos en el 61%. Sin miedo voy a ir al 80%. Y vamos a probar. 80 y voy a acercar el relleno negativo para que absorba toda esa luz que le está entrando por algún tipo de rebote a Damián. Bien, ahora voy a cuidar que dentro del encuadre no salga nada de esto de estas correcciones que acabo de hacer y voy a probar otra toma, sin modificar parámetros de cámara. Bien, el gesto es el mismo, ahora vamos a probar luz, 1, 2, va, y vamos a ver cuál es la nueva toma. Bien. Fíjense que ahora tenemos el aviso de exposición marcado y me está diciendo que la zona del sombrero está quemada. ¿Por qué? Porque justamente el sombrero tiene un color mucho más claro que el original, entonces se me va a quemar. Ahora después en edición lo voy a arreglar. Me interesa su piel, su cara y cómo se ve la textura. Primero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Número 1, Damián no tiene la textura de piel que tenía Picasso porque Damián es mucho más joven, entonces no tiene las arrugas de Picasso. Hay una parte de textura que no la vamos a encontrar a través de las arrugas. El número 2 es que, bueno, justamente el sombrero, al ser, si se dan cuenta, al ser mucho más claro que el de la foto original, está haciendo que parte de la luz que entra debajo del ala le rebote a la cara y se empieza a perder ese contraste. Pero nos vamos acercando bastante. Voy a ayudar un poquitito ahora con edición para ir un poco más cerca de la foto original y vamos a seguir por ahí. Bien.
Los negros, si yo me pongo a comparar los negros de la original con los negros de mi toma, me doy cuenta que mis negros son mucho más limpios. Esto significa que yo voy a envejecer, voy a deteriorar la imagen y voy a empastar los negros y le voy a dar un cierto lavado, aunque van a mantener profundidad, para que se empiecen a parecer más a la toma. Voy a tocar, para lograr esto, directamente en ajustes, voy a ir a las curvas. Voy a hacer como hago habitualmente cuando quiero modificar los negros, y es marcar un punto en la zona de oscuridad. Estos son negros, oscuridades. Voy a llevar hacia arriba para matizar hasta que se parezca más a la imagen. Ahí los tengo bien opaquitos, pero ven cómo empiezan a tomar luminosidad. No pasa nada. Le hago otro punto acá, que es donde tengo mucha información en la oscuridad, y empiezo a bajar para que esos negros empiecen a parecerse lo mejor posible a la toma. Y ahí les diría casi que estamos. Perfecto, genial. Vamos a mirar la toma un poco más en el mismo tamaño, y ahí vemos que los negros me estarían funcionando. ¿Qué cosas no están funcionando desde la estética, desde la edición? Lo que a mí no me funciona es el tono de mi blanco y negro con respecto al tono del blanco y negro de la original. ¿Por qué no funciona? Les voy a contar un poco sobre cómo editaba, entre muchísimas comillas, Irving Penn, cómo revelaba sus imágenes. No es nada nuevo lo que les voy a decir, pero la edición en laboratorio existe desde hace mucho tiempo, o sea, no empezó con Photoshop. Y en particular, Irving Penn tomaba una de las técnicas de revelado que se llama platino paladio. Esa técnica es una técnica que se hace por contacto y permite mucho juego, digamos, permite mucha edición cuando se hace el revelado. Entonces, hay cosas que pasan que tienen que ver con cómo se dispersa la luz. Ahora yo estoy usando un Octavox de 70 centímetros con un grid delante para que la luz quede concentrada, porque yo no me puedo permitir que la luz llegue muy abajo sobre Damián, porque fíjense que en la toma original está bastante oscurecida y de hecho de la barbilla hacia abajo prácticamente no hay luz. Si yo no le pusiese un grid, no concentrase la luz, no lograría esa sectorización de nuestro haz de luz y estaríamos como perdiendo y teniendo que editar mucho más. Esto me ayuda y no me ayuda. Me ayuda para el lado de que se parezca más a esa toma editada en platino paladio con toda la elasticidad, entre muchas comillas, que tenían esas tomas para ser editadas, pero no me ayuda porque si yo ahora empiezo a mirar el fondo de mi imagen, estoy un poco más abajo en luminosidad de lo que está en la foto original. Por lo tanto voy a tener que ver cómo ecualizo bien la posición de la luz para que aún así sigamos teniendo la cantidad de luz exacta en el fondo, comparándola con la foto original. Así que vamos a mirar un poquitito eso. Y una vez que tengamos esa corrección hecha a través de la... Sí, en realidad, ahora lo estoy viendo, en luminosidad no estamos tan mal, en luminosidad. Lo que estamos mal es en cómo degrada la luz. Si se dan cuenta, en la toma original, del lado de donde llega la luz, a la cara de Pablo Picasso, justo en el fondo hay menos luz. Está bien lo que estoy diciendo, sí, hay menos luz de lo que tenemos nosotros. Esa cantidad menos de luz que hay en el fondo, tengo la duda si en realidad es la misma sombra de Picasso, podría ser por la dirección en la que viene la luz, que está generando sobre el fondo. Eso significa que estaría mucho más cerca del fondo de lo que yo puedo creer que esté. Por lo tanto, si yo acercase a Damián más al fondo todavía, generaría quizá esa sombra. Pero mi intuición me dice que si lo acerco al fondo y por la dirección en la que yo tengo la luz, no voy a generar esa sombra. Así que lo que voy a hacer es cambiar un poco la dirección de la luz, que me va a ayudar a dos cosas. Primero, que no le entre tanta luz del lado oscuro en la cara de Damián, porque todavía le veo el ojo y no quiero. Número dos, cuando yo el cabezal lo panee hacia adelante, voy a hacer que el recorte sea mucho más perfecto y que no llegue tanta luz al fondo. ¿Sí? Así que voy a hacer eso y vuelvo a hacer la toma. Bien, es simplemente, como siempre, prueba y error. En mi teoría, esto va a lograr que llegue menos luz al fondo. Y de hecho, como estoy trabajando con una luz continua, estoy viendo que llega un poco menos de luz al fondo. Ahora hay que ver si no rompo la relación con el fondo. Bien, vamos con esa idea de antes. 1, 2, va. Vamos a ver qué sale. ¿Ven cómo cambió la luz en el fondo? Ahora tenemos mucha menos luz en el fondo. Ahora vamos a ver si no me pasé para el otro lado. ¿Qué puede haber pasado? Efectivamente, ahora me fui para el otro lado. Pero bueno, como
yo ya sé que estoy en el camino correcto. Ahora voy a estar entre donde estaba y donde estoy y seguramente lo logramos. Vamos a probar ahí. Vamos a ver. Si no, tengo un truco, ¿eh? No, tengo un as bajo la manga por si no nos sale. 1, 2, va. Ok, ahora sí. Entró más luz al fondo, van a verlo. Pero, entró más luz al fondo, pero del lado oscuro de la cara. Pero del lado donde entra la luz, me falta luz todavía. Ahora me falta todavía un poco más de luz. Así que tengo que volver sobre mis pasos un poquito más para allá. Voy a angular un poco más el cabezal hasta que yo vea que entra un poco más de luz del lado iluminado. Bien, ahí creo que vamos a ir mejor ahí. Van a ver ahora. Y voy a hacer una segunda modificación que es acercar un poco más la luz. Quiero darle más brillo a su cara. Ahí va. Vamos a ver ahí, vamos a probar acá. Creo que ahí vamos a tener una relación mucho más correcta. Wow, me estoy quedando sin luz en la parte iluminada de su cara. Ven que acá Picasso tiene más luz y Dami no la tiene. Esto significa que yo voy a tener que volver más sobre mis pasos porque estoy en el buen camino, pero me está faltando un poco todavía. Bien, vamos acá. Voy a angular el cabezal hacia el fondo, directamente como si hiciese un cambio hacia el fondo, digamos, en esta dirección para que entre un poco más de luz al fondo. Vamos a ver ahí. Una vez más. 1, 2, va. Probamos ahora. Y ahí me volví a pasar hacia el otro lado. Es milimétrico esto, así que vamos a cambiar un poquitito, a volver sobre nuestros pasos. Y ahí. Y probemos ahí. Máxima actitud. Va. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Fíjense cómo ahora... Vamos a compararla, tenemos una luminosidad bastante más parecida a la foto original, ¿sí? Bien. ¿Qué hicimos? Lo único que hicimos fue controlar la luz del fondo a través del paneo del cabezal para que el haz de luz toque más o toque menos el fondo. ¿Por qué puedo hacer esto? Esto me lo permite el grid. Si yo no tuviese un grid, estaría pegándole toda la luz al fondo, toda la luz de este lado, y sería mucho más como, vamos a decir, envolvente, aunque no es la palabra, ¿no? Estaría invadiendo más zonas de la cara que no quiero. Ok, tengo la dirección exacta de mi luz principal. Ahora, voy a hacer una cosa, y es, voy a intentar llevar a través de la edición un poco más a la sensación de ese color del blanco y negro. El platino paladio tiene ese virado de color que es característico. Si se dan cuenta, nuestro blanco y negro es mucho más puro, el otro tiene un cierto tono que es medio cianótico azulado y es el que voy a intentar lograr a través de la edición con un virado, simplemente con un viraje del blanco y negro. Voy a tener siempre al lado la referencia para poder ir viendo cómo manejamos esto. En principio, voy a las altas luces yo le veo como un tono amarillo con un poquitito de verde. Voy a probarlo. Voy a ir al matiz en las altas luces. Primero voy a dar mucha saturación para entender qué estoy haciendo, porque si no, no sé qué color le estoy aplicando. Y una vez que tenga el color que creo que es, que efectivamente no es este, vamos a ir moviendo, vamos a ir probando. Voy a bajar la saturación un poco más para ver dónde me acerco al tono. Acá hay un juego que además del virado tiene que ver con, ahora vamos a ver, con la luminancia de los rojos. Ahora lo vamos a tocar, vamos a quedarnos donde yo creo que más o menos está. Por ahora voy a dejar acá las altas luces, los negros y las negras les voy a dar un matiz, voy a saturar, les voy a dar un matiz amarillo. Para ver si se parece, empieza a parecer un poco más al tono. Ahí tenemos un tono bastante similar. Vamos a ver ahí. Voy a volver
no voy a tocar los virados en este caso, voy a volver a la sensibilidad del color y van a ver, quiero tocar el rojo. Miren el rojo cómo afecta a la piel. Miren cómo se empieza a parecer a lo que se ve en la imagen original. ¿Sí? Cómo cambió totalmente la profundidad de los rasgos de la piel y cómo son mucho más marcados. ¿Sí? Entonces, ahí estamos un poco más cerca. Lo único que no me gusta cómo queda, siempre tengo estas, siempre me pasa esto, ¿no? O sea, las quiero recrear lo más cerca posible, pero termino como destrozándolas tanto que no me gustan, entonces vuelvo un poco y no se parecen tanto, pero me gustan más. Entonces tengo que jugar un poco con eso. Vamos a ver por ahí un poco, vamos a... Upa, se me fue el... Vamos a ir poco a poco. Creo que quizá ahí podría ir. Dense cuenta que el tono se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quizá en los negros lo veo un poco más, voy a decir azul. Creo que tenía que estar más amarillos nuestros negros. Así que voy a volver al virado y voy a probar en la zona de los amarillos. Y voy a darle un poco de saturación para darme cuenta que estoy haciendo, porque si no, no lo veo. Tiene que ser más verdoso. Quizá ahí lo vamos a desaturar. Y lo vamos a probar. Súper interesante esto porque te obliga a ejercitar un poco el ojo. De una manera un poco diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Porque estamos como copiando un tono muy, muy fino, que ya les digo que es muy difícil que lo logremos, pero bueno. Voy a ver en las altas luces un poquito más de saturación. Ajá, ahí vamos. Ahí vamos, ahí se empieza a aparecer bastante, bastante, bastante. Bien, ahora voy a volver sobre mis pasos. Fíjense que acá tiene un poco más de luminosidad que la que tenemos en la piel, así que vuelvo al rojo. La sensibilidad estamos en menos 27. Vamos a ir, no sé por qué se me vuelve a cero cuando lo toco, no pasa nada. Vamos a quedarnos un poco abajo. Vamos a quedarnos ahí, por ahora. ¿Está bien? Y voy a intentar tocar un poco los blancos para ver si logro quitar toda esta cantidad de luz excesiva que tenemos en el sombrero. Es muy probable que me lleve parte de la piel, así que vamos a mirar cómo funciona esto. Blanco, blanco, blanco. Bien, estoy recuperando un poquitito. Voy a hacer una cosa y es voy a armar una capa arriba y voy a hacer un degradado para tener un poquitito la exposición más parecida, nada más que para eso. Así que voy a hacer una capa de degradado. Ahí, vamos a ver cómo funciona. Perdón, es justo al revés la capa. Vuelta. Ahí. Y lo vamos a manejar ahí. Vamos a dejarlo quizá ahí. ¿Está bien? Ya estamos bastante, bastante cerca. Voy a hacer algo más que tiene que ver con... Ahora sí, le voy a agregar un poco de grano a la imagen y le voy a agregar un poco de... Voy a ver cómo funciona agregarle estructura. Estructura lo que hace es darle como detalle a las sombras y le da como una textura extraña a las sombras, que por lo general es bastante destructivo, pero en este caso puede que nos ayude para la piel. ¿Sí? Vamos a probar grano y estructura y vemos cómo funciona ahí. Vamos a ir con el grano primero, con un grano cúbico, pero vamos como está. Voy a agrandar para ver qué hago. Perdón, me equivoqué de capa. Vamos a en capa imagen, que es la base, y ahora sí. Refinar. Voy a ponerle mucho primero, para ver cómo funciona. Si me ayuda o no me ayuda. Y la granularidad, a ver. Vamos a ver. No, le falta un grano un poco más agresivo. Este es un poco digamos. A ver, a ver. La original no tiene tanto grano, no tiene mucho grano, pero necesito degradarla de alguna manera.
Vamos a ver si cambiamos el grano. Grano grueso, menos cantidad de impacto de grano para que se rompa un poco la imagen, pero con más tamaño. Ahí va. A mí me gusta más como la sensación, ¿no? Bien, perfecto, genial. Ok, ahora, ¿qué cosas pasan acá? Si nosotros miramos la imagen, lo que nos vamos a dar cuenta es que esta imagen estuvo hecha con luz natural, fue en el estudio o en la residencia en realidad de Pablo Picasso. De hecho, la historia es bastante particular. Irving Penn había agendado una cita con Picasso para hacerle retratos y Picasso solamente le dio 10 minutos. Fue bastante como reacio, se portó bastante mal con él, como les decía antes. Cuando llegaron, no les abría nadie la puerta, el asistente de Irving Penn entró, golpeó como una puerta más interna, dijo, abran por favor la puerta, y salió Picasso ahí, estaba musculosa, estaba trabajando, y bueno, Irving Penn le dijo, ¿podemos hacer algo con tu ropa? O sea, como que no es muy adecuado lo que tenés, y Picasso agarró el sombrero de ala ancha, se puso una capa, y todo histriónico se puso a hacer determinadas poses, pero no le seguía mucho el juego a Irving Penn. El mérito de este retrato fue que Irving Penn estuvo todo el tiempo intentando cazarlo para conseguir una buena toma y salió esta toma que vemos, que yo creo que justamente la particularidad de que Picasso se haya puesto difícil es lo que hizo que tenga tanto valor esa toma, porque si se fijan en el gesto de la toma, Picasso está como casi como cuando, ¿qué? Está levantando, parece una ceja, como cuando alguien dice, ¿qué? ¿Qué querés? ¿No? Con unos ojos un poco así intensos, como alguien que se ve molesto, y eso le dio un histrionismo a la toma, una potencia visual que es increíble. Por lo tanto, no sé si Irving Penn debería de agradecerle o no a Picasso por esto. Yo creo que sí, porque la toma es buenísima. Así que bueno, ahora que más o menos tenemos esta idea un poco más clara, y teniendo en cuenta que si miramos el catch light en el ojo, es decir, el reflejo de la luz original en el ojo de Picasso, nos vamos a dar cuenta que es la luz de una ventana. La luz de una ventana no produce la luz que estamos viendo en la estética final de la foto original. ¿Por qué? Porque una luz de una ventana, primero, no genera tanto contraste, así que es muy probable que le haya puesto un relleno negativo como estamos haciendo acá para generar el contraste, o lo haya hecho en el revelado, en edición, digamos, entre comillas. Y otra de las cosas que pasa es que la luz de una ventana tan grande no es tan acotada y tan focalizada. O sea que seguro llegó mucha luz al hombro y estoy seguro que llegó luz hasta la cintura, estoy segurísimo. Por eso les contaba un poco esto de que en edición se trampea bastante y estoy seguro que Irving Penn lo arregló bastante. Por eso yo no usé una fuente de luz tan grande y una más, mejor dicho, una luz mediana, es lo que usé, con el grip para que acótelas y que no llegue del hombro hacia abajo. Bien, perfecto. Dicho todo esto, que fue mucho lo que dije, vamos a trabajar un poco sobre la pose porque creo que ya podríamos casi lograrlo. Voy a volver a copiar los ajustes de la última toma, que es donde trabajamos más. Y ahora sí lo voy a guiar un poquito más a Dami. Dami es milimétrico, o sea, tu cabeza. Bien. Desde ahí como estás, encoges un poco los hombros para como esconderte. Ahí está. La mirada al lente. Y es como, levanta un poco como, ¿qué querés? ¿No? Como, ¿qué? ¿Qué? No es enojado, es como, ¿qué? Porque tiene los ojos abiertos como ojo de huevo. Ahí en el medio, o sea, es como ese gesto, ¿sí? Pero es un medio enojado y medio no me molesta, es medio esto, y baja la barbilla y dale ahí. ¿Qué? A ver. Bien, vamos a compararla con la original. Bien, necesitamos un poquito... es como que Pablo Picasso está haciendo esto. No es enojado, es como, ¿qué? Como, no, ¿viste? No, es como, pero los ojos más abiertos, es más, es más intenso. Eso, baja la barbilla un poquito. Bájala un poco más, encoge los hombros, ahí está, y desde ahí ese gesto, dale. Vamos a compararla con la original, estamos bastante más cerca. Quizá Damián está un poco más perfilado en el lateral que lo que está Pablo Picasso, pero lo voy a corregir yo desde la perspectiva. ¿Por qué? Porque si hago que él cambie la cabeza hacia este lado, voy a romper y voy a perder el split, ¿no? Que es el patrón que tengo en la cara. Me voy a venir acá y cambiando mi punto de toma, voy a hacer que sin que él mueva su cara, vamos a tener
Ahí va, 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 ahí va. Baja la barbilla, bájala. Bájala y ahora la... ¡Ay, me encantó! Y ahora la cabeza, esto, mirá. Ahí va, desde ahí. 1, 2, máxima actitud, va. Creo que la tenemos, déjame que la compare, pero creo que la tenemos. Está muy, 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 muy. Me encanta. Sí, 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 sí. Me encanta. Bien. Desde acá, vamos a trabajar de que se parezca un poquito más desde la edición, pero ya yo creo que la tenemos, ¿eh? Si el ojo está enfocado, está todo enfocado, perfecto. Bien, vamos a mirarla a las dos. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un recorte en cuadrado, como está la foto original, para verla como más o menos par a par, a ver cómo funciona. Así que en el formato lo voy a poner cuadrado, tal y como está la foto original, y voy a intentar lograr el mismo encuadre. A ver, vamos a recortar más. Iríamos como, está muy pegadito al ala, y por debajo está muy pegado a la barbilla. Ahí va. Vamos a probar este recorte, a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí estamos. Ahí estamos. Incluso un poco más cerrado todavía el recorte nos va a funcionar bien. Después seguramente voy a tener que hacer con Photoshop. Voy a tener que terminar de empujar un poco todo esto para que el ala tenga un poco la forma más parecida al de Picasso. Probemos ahí cómo funciona. Yo creo que está muy bien. Fíjense que hasta el catchlight del ojo lo tenemos casi en el mismo lugar que en la foto original. Así que ahora solamente me voy a dedicar un momentito a editar un poco más para que la tengamos mucho más cerca y creo que ya más o menos estaríamos. ¿Qué voy a intentar hacer? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que se acerque más. Yo lo que veo, o sea, le sigo viendo más fuerza a la foto original que a la nuestra. Y no por falta de contraste, por algún tipo de brillo en la piel que no estoy logrando en la piel de Damián, o porque quizá me está faltando la textura que dijimos de la estructura. Así que voy a agregar estructura que no la había tocado antes. A ver qué pasa. Vamos a ir directo, agregar estructura y vemos si logramos algo más parecido a lo que tenemos. Estamos en claridad y estructura. Vamos a ir con estructura nada más, a lo bestia, para ver qué hace. Ahí va, fíjense cómo empieza a tomar una textura que hace que se empiece a parecer mucho más a la otra imagen. De hecho, ahora con la estructura le está sobrando un poco fíjense, de grano en el fondo, ¿sí? Así que con este nuevo ajuste voy a ir al grano, voy a bajar un poco la granularidad, el impacto. Bien, ahí vamos, perfecto. Y ahora voy a ver si logro trabajar un poquitito más el tono de este blanco y negro, porque es un sepia, es parecido a un sepia, pero no lo estoy logrando y no sé si lo podría lograr a través se me ocurre, vamos a probar a través de la temperatura de color. Voy a probar, estoy en 5601 y la voy a subir. Sí, a través de la temperatura de color me empiezo a acercar un poco más. Bien, bien, bien. Ahora lo que voy a hacer es volver al blanco y negro y me encantaría trabajar sobre el virado en las sombras. Hay algo todavía el virado en las sombras que no me cierra. Lo sigo viendo más azul en nuestra imagen que en la de él. A ver si logro llevarla, a ver ahí, muy poquito más el amarillo. Le voy a dar más saturación. Ajá. A ver, ahí me estoy pasando, pero estoy creo como en la parte justa. Bien, perfecto, genial. Voy a hacer una cosa, a ver si logro hacerlo acá directamente. Voy a hacer una capa de ajuste nueva y con el pincel de IA que suma, voy a ver si me reconoce el sombrero. Bien, ahí está. Vamos a regular un poco el sombrero. ¿Ven que se pintó en rojo? Eso es porque esa es la máscara que hizo automática. Bien, voy a trabajar solo sobre esa máscara.
Voy a ver primero si puedo bajar un poco el brillo que tiene todo esto para que se empiece a parecer más al color del sombrero original. Ahí va. Vamos mucho mejor. Vamos a bajar las altas luces también. Y vamos a bajar el blanco. Hasta que ahí está. Ahí estamos mucho más parecidos. La textura nos mata. La verdad que nos rompe la idea de la foto, pero después en Photoshop lo voy a agarrar y estas cositas solas las voy a bajar. A ver si puedo hacer otra capa de IA. Otra capa nueva de IA. Y voy a volver a seleccionar todo, pero voy a quitar manualmente la parte de arriba del sombrero. Solo quiero dejar aislado el ala. ¿Está bien? A ver si podemos trabajar sobre el ala. Bien, en principio si le doy a la M debería tener solo el ala y la parte negra no me preocupa. Estamos bien, genial. Y vamos a bajarle bastante la exposición. A ver qué pasa. Fíjense cómo ahora empieza a aparecer otra cosa, ¿no? Ya se empieza a aparecer mucho más porque estamos dándole una cercanía a la otra imagen. Ahora voy a reparar la parte de la máscara que no está funcionando muy bien. Lo que pasa es que no quiero que se vea tan irreal, porque si no, al torcer el color, lo que estoy haciendo es romper la relación con su cara y parece como que está puesto el sombrero. Vamos a dejarlo ahí. Voy a volver sobre mis pasos un poco, aunque no me guste la idea, después veré cómo lo arreglo. Vamos a ver ahí. Ahí todavía se siente real, no se siente extraño, pero estamos donde tenemos que estar. Perfecto, bien. Entonces, yo creo que ahí tenemos ya la imagen bastante parecida. Voy a hacer solamente por cabezota que soy, voy a hacer un último ajuste de brillo. Para ver si levanta un poco más la piel. Ahí está. Bien. Genial. Perfecto. Ok, repetimos. No va a quedar igual. No es un proceso de platino paladio. No es una cámara de formato medio o grande, que probablemente haya sido lo que haya usado Irving Penn. Este retrato se hizo en 1957. Hoy estamos en 2026. Estamos intentando romper toda la lógica de una cámara digital para llevarla a la lógica de una cámara analógica, de rollo. Como digo siempre, esto es recrear, no es replicar. Y lo que buscamos siempre es meternos un poco en la creatividad de los grandes maestros de la fotografía, como lo era Irving Penn, y tratar de ponernos un poquitito en sus zapatos y de paso aprender un poquito. Así que espero que realmente les haya gustado este video, que les haya sido útil, que les sirva. Pero no quiero ir sin decirles lo siguiente, y es que si no están suscritos al canal, háganlo, denle a la campanita, denle me gusta, comenten si quieren que recree algún retrato en particular y yo seguramente lo haré para que todos nos divirtamos juntos. Y otra cosa, primero, en este caso primero es lo último, lo primero, pero quiero agradecerle a Damián, que es un gran amigo. Ahora vamos a dejar acá abajo su Instagram, les va a llamar la atención su Instagram. ¿Por qué? Porque ustedes ahora lo están viendo de civil. Pero Damián es mi gran y querido argentino, el superhéroe, que muchas veces lo vieron, que trabajamos juntos, lo vieron muchas veces haciendo de Batman conmigo, pero bueno, es él que muy amablemente vino hasta acá y me ayudó con este retrato, así que mil gracias, Dami, de verdad. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.